Muy buenos días, le damos la bienvenida a usted que nos está sintonizando, le damos las gracias por estar siempre aquí con nosotros, sintonizándonos en los medios de comunicación. Ministerio Osana los saluda y es un placer estar aquí nuevamente con la palabra del Señor. Y la semana pasada nuestro tema hablábamos de vida por vida. Ahorita voy a dar una síntesis de lo que vimos la semana pasada para conectar mi tema, porque mi tema hoy es expiación y la sangre del Cordero. Mira, nosotros siempre decimos que se nos cubrió el pecado, que se nos quitó el pecado con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio del Señor Jesucristo. Siempre decimos que tenemos redención en su sangre, pero ¿qué quiere decir redención? Entonces yo lo que quiero es que quede bien claro qué es redención, qué es propiciación. Él hizo propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Hoy no lo vamos a ver porque no vamos a alcanzar, pero vamos a empezar con expiación. ¿Qué quiere decir expiación? Cuando nosotros escuchamos que dicen expiación, vamos a ver qué quiere decir. Pero para esto nos vamos a ir vida por vida. La semana pasada veíamos vida por vida. Y dice que Adán y Eva, después que desobedecieron en el huerto del Edén, trataron de esconderse y cubrir su vergüenza o su desnudez con ropas hechas de higuera. Recordamos que se hicieron vestiduras con las hojas de la higuera, ¿verdad? Ellos la cosieron, dice, pero Dios no aceptó esos delantares fabricados con su propio ingenio. No vamos a ir a la palabra, pero en Génesis 3:21 el Señor Dios hizo vestiduras de piel y los vistió. Para hacer vestiduras de piel tuvo que sacrificar 2 animalitos y los viste con las vestiduras de piel. Entonces ahí ya tenemos un sacrificio y tenemos sangre para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Y todo esto nos va a ir llevando a un sistema de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que todo apuntaba al sacrificio perfecto, que es lo que estamos viendo hoy, la expiación y la sangre del Cordero. Dice, estas vestiduras de piel requirieron el derramamiento de sangre. En Hebreos, no vamos a ir a la palabra todavía, en Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad? Dice la hermana Eudelia, perdonar. Miren, remisión, aquí estamos en el griego, es afesis. Cuando usted dice que hace remisión de pecados, es libertad de pecados o perdón de pecados. Eso es lo que quiere decir cuando dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace, no hay perdón de pecados, o no hay libertad de los pecados. Eso es lo que se está diciendo, sin derramamiento de sangre. Entonces todo empieza en Génesis. Génesis, tan pronto como Adán y Eva pecan, tan pronto como el Señor abre ya un camino para que nosotros podamos tener esta libertad. ¿Libertad de qué? Pues del pecado, ¿verdad? Exactamente, porque somos esclavos del pecado. Entonces, sin derramamiento de sangre no tenemos libertad. Y sin derramamiento de sangre no tenemos perdón de pecados. Dice la hermana Lulú, no hay salvación, es el centro de la salvación. ¿Por qué? Porque el centro de la salvación es la cruz, es la sangre de Jesucristo. Pero todo esto empezaba con Adán y Eva, cuando se sacrifican esos 2 animalitos para hacerle las vestiduras y cubrir la desnudez y cubrir la vergüenza de ellos. Entonces, aunque desterrados de la presencia de Dios, Adán y Eva, ya dijimos que todo pecado tiene un castigo, ¿verdad? Nuestro Dios perdona, pero solamente a través de la sangre. Ahorita lo vamos a ver cómo se hacían esos sacrificios, pero dice, aunque desterrados de la presencia de Dios, porque lo sacó del huerto del Edén el Señor, y con el castigo de su pecado, también recibieron gracia y compasión para ellos y para toda la humanidad. Entonces, el Señor los saca del Edén, pero no los deja a la deriva, ahí a ver ustedes qué hacen, sino el Señor abre un camino. Y en ese camino hay una compasión y hay una gracia, pero no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. El derramamiento de sangre al
sacrificar los dos animalitos para hacerle las túnicas, para cubrirlos, fue una exposición del camino por el que una criatura pecadora podría volver a acercarse a su Creador. Sabemos que el pecado nos separa de Dios. Entonces, para que nosotros nos podamos volver a acercar a Dios, tiene que haber un derramamiento de sangre. Mire, mucha gente dice que la gente buena se va al cielo. Aquí estamos viendo que la gente buena no se va al cielo, la gente perdonada se va al cielo. ¿Y cómo se hace el perdón? Por la remisión de pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay libertad, no hay perdón de pecados. Entonces, si tenemos la libertad de pecados a través de la sangre, se abrió un camino. ¿Quién es el camino? Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto, miren, todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabemos. Todo el Antiguo Testamento es tan hermoso encontrar a nuestro Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos Génesis, peca Adán y Eva, y ya tenemos ahí lo que sería la figura de la cruz, que por ahí podríamos llegar a nosotros a ser redimidos, a tener el perdón y a la libertad del pecado, de ser esclavos. Dani quiere el micrófono, pero no sé quién lo tiene. Oh, tú lo tienes. Ok. Adelante, Dani. Un día todos los pecados van a ser tirados en el lago de fuego. Pero por razón de esa palabra, expiación, también remisión, también, no puedo traducir. ¿Propiciación? ¿Mande? Remisión, propiciación. Propiciación, Ajá. esa es la palabra. Que Jesucristo lo hizo para todos nosotros. Los pecados van a ser tirados en el lago de fuego, pero nosotros no tenemos que acompañarlos. Bueno, Dani, pero los que se van al lago de fuego son las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero los pecados van a quemar, pero nosotros con ellos no. Sí, nosotros no vamos al lago de fuego. Es la única manera de no ir al lago de fuego, ¿verdad? ¿Cómo? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hace remisión de pecado, nos perdona. Bueno, seguimos con las vestiduras de Adán y Eva. Dice, las vestiduras de piel de animal muestran que el sacrificio de animales era necesario para cubrir la condición pecaminosa que heredaba la humanidad. Entonces, ¿qué es cubrir? Hermano José, ¿nos podemos poner la pantalla para ver qué es expiación? Estamos viendo la expiación y la sangre del cordero. Cuando dice que las vestiduras de animales muestran que el sacrificio de animales, la sangre, era necesario para cubrir la condición pecaminosa que heredaba la humanidad. ¿Qué es expiación? Miren. Cuando dice cubrir la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa, estamos inclinados a pecar, ¿verdad? No estamos inclinados al bien, estamos inclinados al mal por el pecado que hizo Adán y Eva, y ellos generación tras generación nos lo han ido pasando a nosotros. Es el ADN espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando dice cubrir los pecados, ¿qué estaba haciendo? Expiación. ¿Qué es expiación? Es cubrir, limpiar, eliminar o quitar. ¿Qué quita o qué cubre? La culpa del pecado a través de un tercero, un sustituto inocente. ¿Por qué tenían que morir esos animalitos? ¿Quién sabe qué serían? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué pieles les puso? Si eran un piel de tigre. Ya, si nos vamos a algo como de, nos vamos a algo de moda. ¿Qué les gusta? A ver, hermana Cero, sé que le gusta la moda. ¿Qué animal pudo haber sido para cubrirlos con pieles? Eran túnicas. ¿Un oso? Dice la hermana. ¿Un leopardo? Un leopardo, ¿verdad? ¿Cuál? Una cabra, estaba muy chiquita. Un venado, dice la hermana. Una piel bonita, vamos a pensar de un animal bonito, ¿verdad? Dice la hermana, un oso, tal vez no sé, una cebra, un tigre,
Un zorro, está muy chiquito el zorro. Bueno, pero dígame, ¿por qué ese animalito tuvo que morir? Si no hizo nada. Y es la primer muerte en la creación, y está muriendo un inocente que no hizo nada, dos animalitos inocentes que no hicieron nada, para ponerle las túnicas a Adán y Eva que pecaron, y para cubrirles su vergüenza y su desnudez, ¿verdad? Entonces, de un inocente, la culpa del pecado es cubrir, limpiar, eliminar o quitar. Esto es expiación, quitar o cubrir la culpa del pecado a través de un tercero. Un tercero es un sustituto inocente. El venadito, el osito, la cebra, el leopardo, lo que hayan sacrificado para poner las vestiduras, las túnicas, no hicieron nada, eran inocentes. Pero tuvieron que hacer un tercero para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Dani. Expiación viene de dos partes de palabras latín. Ajá. Ex es por afuera completamente de algo, es como quitar algo. Exacto. Completamente. Y el otro es piare. Piare es purificar. Entonces los dos juntos es completamente purificar a algo, especialmente hablando de culpabilidad, ¿cómo se dice? Guilt. La culpa, el pecado. Mire, lo que Dani está explicando, esto es latín, no es griego ni es hebreo, es latín. Entonces, ex quiere decir quitar, el ex marido. Pues ya el marido se fue, ¿verdad? No, eso es malo. Es malo. Bueno, cuando le ponemos ex, estamos quitando algo, ¿verdad? Entonces, piación, dice Dani que piación quiere decir como limpieza. ¿Qué me dijiste que era limpieza? Purificar. Purificar, gracias. Entonces, ¿qué se quita para que sea purificado? El pecado, la culpa, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo en latín que para purificar tenemos que quitar, cubrir el pecado, ¿verdad? Bueno, eso es expiación. Cubrir el pecado, limpiar el pecado, eliminar el pecado o quitar el pecado. Bueno, ya el Señor ya hizo las túnicas, ¿verdad? Con dos animalitos. Pero de ahí se abrió un sistema en el Antiguo Testamento en el que toda la gente tenía que hacer expiación para los pecados. Dice, la expiación del pecado en el sistema de sacrificios del pueblo de Dios se lograba mediante el derramamiento de la sangre de un animal. Remisión. Sin sangre no hay remisión de pecados. En Levítico 17:11, a ver, vamos a traer la palabra, porque no quiero nada más estar hablando y que no veamos la palabra. Vámonos a Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre, exactamente. Entonces, la vida, para dar vida, se tenía que hacer derramamiento de sangre. Y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer, ¿qué? Expiación. Entonces, el Señor nos ha dado la sangre para cubrir el pecado, ¿verdad? Sí, Dani. Cuando nosotros vamos a usar la palabra cubrir, nosotros podemos cubrir este piso con una carpeta, con una alfombra. Sí. Pero cuando está sucio, el sucio ya está presente, pero no podemos verlo. Cuando Dios quiere cubrir algo, pensamos que es muy diferente, porque Él va a eliminar todo, bacteria, virus, tierra, polvito, pelito, todo, absolutamente. Cuando vamos a ver debajo de la alfombra, es 100% excelente. Muy bien, purificado. Muy bien. Entonces, la expiación es cubrir el pecado. Y vamos a ver que la sangre de los animalitos la cubría, pero no la eliminaba, ¿verdad? Porque lo tenían que hacer Yom Kippur, ya me estoy adelantando a mi tema, pero en Yom Kippur, cuando entraban una vez al año, ¿verdad? A hacer remisión de pecados. Entonces, quiere decir que no lo quitaba totalmente. ¿Quién lo quita? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que dice Dani, cubrir y quitar. Vamos a ver que todo era sombra de lo que ha de venir, y el único que la quita, que ya no se tiene que hacer otro sacrificio, es nuestro Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya nos queda claro
que la vida de la carne en la sangre está, y dice el Señor, y yo, Dios, Jehová, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Aquí se abría todo un sistema de sacrificios para el perdón de los pecados. Dice, una ofrenda por el pecado era un sacrificio que expiaba, cubría el pecado en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. El sumo sacerdote hacía 2 ofrendas por el pecado. Fíjese, aquí queda muy claro. El sumo sacerdote es el representante de todo el pueblo, pero él tenía que hacer expiación por él mismo, porque todo mundo ha pecado. No hay uno que no haya pecado en el mundo. Entonces no podemos decir que porque era el sacerdote ya era santo y ya no tenía pecados. Y eso aplica a todo mundo el día de hoy. Todo mundo pecamos. Todos pecamos. Mire, dice la palabra y es tan clara, porque a veces nosotros nos sentimos como bien santos, ¿verdad? Porque ya leo la palabra, porque voy a la iglesia, porque oro. No, dice que las obras del justo son como inmundicia, como trapos de inmundicia, ¿ante qué? Ante la santidad de Dios. Exactamente. Entonces, Dios es tan santo, que las obras del justo, de alguien que se cree justo, de alguien que hace las cosas bien, son como trapos de inmundicia frente a lo que es la santidad de Dios. Esa es la perfección. Nosotros nunca, mientras estemos en la carne, nunca vamos a poder llegar a eso. Eso no quiere decir que ya me voy a ir al sillón a sentar y voy a pecar, ¿verdad? Porque, bueno, pues tengo la naturaleza pecaminosa. No, tenemos una lucha, y la lucha no es con sangre, dice Pablo. Dice la hermana Merari, sin embargo, abogado tenemos, exactamente, pero tenemos que tener una comunión con él, ¿verdad? Para poder nosotros pedir a él que abogue por nosotros, nosotros tenemos que estar en los caminos del Señor. Así es, dice la hermana Merari, y el Padre ve a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya el Padre ya no ve mis pecados de alma, sino ve el sacrificio de su Hijo, la sangre de su Hijo que me limpió. Entonces ya no me ve a mí como alma, sino ve el sacrificio de su Hijo. Entonces yo ya soy justa ante sus ojos, ¿verdad? Bueno, entonces dice que el sumo sacerdote hacía 2 ofrendas por el pecado, un toro para él y un macho cabrío para la congregación. Vamos a Levítico, vamos a ver la palabra, a ver cómo se empezó a hacer todo este camino que el Señor abrió para la expiación, para cubrir el pecado del pueblo. Vamos a Levítico 16 y vamos a ver el 11 y después nos vamos al 15 y al 16. Levítico 16, 11, 15 y 16. Levítico 16, sí. Aarón era el sacerdote, ¿verdad? Dice, y hará traer Aarón es el sacerdote, el becerro que era para expiación suya. Entonces, Aarón tiene que cubrir su pecado. Y hará la reconciliación por sí. Fíjense, cuando nosotros estamos en pecado, estamos separados de Dios. Cuando con la sangre, Aarón con la sangre del becerro, él hacía expiación, cubría su pecado y ya había una reconciliación con Dios. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahora vamos al 15 y al 16. Entonces Aarón ahí ya cubrió su pecado de él, pero fíjese, no solamente por sí, sino de él y de su casa, como sacerdote. Y después degollará el macho cabrío en expiación para cubrir el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio. Esto lo vamos a ver la próxima semana, el propiciatorio, y delante del propiciatorio. Y el último 16. Entonces ahí tenemos a Aarón haciendo expiación por él y por su casa, y lo vemos también haciendo expiación por el pueblo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces, expiación, cubrir el pecado. ¿Cómo se cubre el pecado? Con la sangre.
Pero en este sistema del Antiguo Testamento era la sangre de los animalitos, ¿verdad? Juan, tu comentario. Es que ahí está mencionando Aarón, va, y lo que hizo Aarón, todo eso, ¿y quién lo mandó a hacer eso? Porque, bueno, no escuché ahí que fue Dios o alguien, ¿y por qué hizo Aarón eso? Mi pregunta, ¿quién le dijo a Aarón que iba a hacer eso? Mira, Juan, Aarón era parte de la tribu levita, ¿verdad? Y ahí se ponían los sacerdotes. Dios instruyó, Dios hizo que se hiciera, Dios le dijo a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo puso un velo en el lugar santísimo y a la entrada del lugar santo y después del lugar santísimo. Y le dio medidas y le dio todo y le dio un orden para que el sacerdote cómo se iba a vestir, de hecho. Le dice, si te vas al Levítico, ahí explica todo cómo se iba a vestir al sacerdote, pero todo esto lo hace ordenado el Señor. Eso no es del hombre. Porque lo veíamos como decía de la sangre, dice, yo se las he dado para remisión de pecados. Entonces, igual que como el Señor habla de la sangre para remisión de pecados, igualmente Él les dio una ordenanza de cómo se iba a vestir el sumo sacerdote y cómo iba a ser expiación por sus pecados y expiación después por los del pueblo. Entonces, todo eso está estipulado por Dios, pero todo era para que abrir el camino hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo y hiciera el sacrificio perfecto por nosotros. A ver, el micrófono. A ver. Sí. A ver, hermano José. Pero eso se acabó después de que Cristo fue, A ver, más fuerte que se oiga. Sí. que eso se terminó después que nuestro Señor fue sacrificado, bueno, murió por nosotros, ¿no? Sí, Después de ahorita lo que vamos a ver con la palabra. el velo se haya... Se rompió ese velo en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, se rompe el velo. Entonces ya nosotros, bueno, pero ahorita no me voy a adelantar, lo tenemos en la palabra donde dice que ya no más sacrificios. Pero ahorita lo vamos a ver en la palabra. A ver, Juan. Mi última pregunta, Sí, que dijo cómo no. usted, va, ya ves que Dios le dijo a Moisés, va, y lo estaba haciendo, ¿no? Lo que nos estás diciendo, va, porque fue la orden del Señor. Sí. Pero lo del Aarón no, porque yo digo, ¿a poco Dios le dijo, hazme el becerro para que adore? Es lo que digo, ¿dónde vino eso del Oh, Aarón? tú estás hablando del becerro de oro. No, eso es totalmente diferente. Sí, mira, el becerro de oro cuando Moisés está en el monte, ¿verdad? En el monte Sinaí recibiendo las piedras de las tablas, ajá. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas. Y el pueblo está abajo y dicen, ay, ese Moisés ya se tardó muchísimo. Estaban impacientes. Entonces le dicen a Aarón, haznos un becerro de oro para adorar, porque ese Moisés, quién sabe qué le habrá pasado. Entonces, Aarón le pide a todo el mundo, a ver, dame tu cadenita, dame todo el oro que todos traen, funden el oro y hacen un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Totalmente diferente, porque ahí es un becerro de oro, ahí no hay sangre. Entonces, ahí, ¿mande? Sí, empezaron a decir, ya adorar a ese becerro y decir que él los había sacado de la tierra de Egipto y que el otro Moisés, pues quién sabe qué había pasado con él. Entonces el Señor, la ira del Señor viene al ver que se están fornicando, que así dice la palabra, cuando está uno en idolatría con ese becerro, pero ese becerro no tiene nada que ver con los sacrificios que estamos viendo ahorita. Ese era un becerro de oro y lo pusieron por idolatría. El sistema de sacrificios por medio de la sangre, eso lo instituyó el Señor. Y tanto lo instituyó que en Adán y Eva, tan pronto como pecaron, Él sacrifica 2 animalitos, y para sacrificar los animalitos tenía que haber sangre, ¿verdad? Entonces Él está ahí abriendo el camino por el cual se va a cubrir los pecados hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo vamos a ver ahorita con la palabra, ¿verdad? Bueno, entonces la ofrenda, bueno, ya vimos el Levítico, como Aarón, que era el sacerdote, tenía que dar 2 ofrendas, una por él y por su casa y otra por el pueblo. Bueno.
Miren, otro importante sacrificio que incluía cordero, estamos hablando la expiación y el cordero de Dios, eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Estos eran diarios. Yom Kippur era una vez al año. Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y hacía expiación por él y por su casa y por todos los pecados del pueblo. Entonces, otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Estos sacrificios diarios en el que era sacrificado un cordero en la mañana y en la tarde por los pecados del pueblo. Vamos a Éxodo 29 y vamos a ver el 38 y el 39. Y este es bien importante del corderito. Ya se me apagó el... Ya, ahí está. Éxodo 29 y vamos a ver el 38 y el 39. Entonces estamos hablando de sacrificios de un cordero. ¿Quién es el cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está apuntando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Dice, Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dios está dando todas estas instrucciones. 2 corderos de un año cada día. Continuamente, cada día, continuamente. El 39, 2 corderitos de un año cada día, continuamente los estarás sacrificando. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando entrega el Espíritu al Padre, es exactamente la hora que se estaba haciendo este sacrificio a la caída de la tarde. Entonces, todo está yéndonos a nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio de Él. Entonces, todos los días estaban así, todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días peca uno, ¿verdad? Entonces, todos los días se hacía ese sacrificio en el templo de 2 corderitos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero exactamente cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu al Padre, es la misma hora que se estaba haciendo ese sacrificio también en el templo. Todo apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde en el templo. En algunas de las profecías que anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente y cuyos sufrimientos y sacrificios proveería la redención. ¿Qué redención? ¿Qué redención? Porque dice... En algunas de las profecías que anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente y cuyos sufrimientos y sacrificios proveería, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, proveería la redención. ¿Qué redención? Fíjense, eso es lo que mi punto y mi meta ahorita, rescatar, dice la hermana. Sí, exactamente. Entonces yo quiero que cuando nosotros digamos redención, sepamos exactamente cuál es la palabra correcta. Redención, rescatar. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana. El cual es nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Es el Cordero de Dios. Mire, vamos a Isaías 53:7 y vamos a ver con la palabra cómo está hablando de este cordero que sería sacrificado, y es el cordero, lo sacrificaban en el templo, uno en la mañana y uno en la tarde, y el de la tarde era exactamente la hora en la que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu al Padre. Isaías 53:7 dice, angustiado él, nuestro Señor Jesucristo, y afligido, no abrió su boca. Fíjese, a mí esto me impacta muchísimo porque a nuestro Señor Jesucristo le trituraron el cuerpo, literalmente lo trituraron, lo azotaron, lo escupieron, lo humillaron, lo torturaron. Cuando Él llegó a la cruz, Él llegó, pues fue derramando toda su sangre, ¿verdad? Llegó, y dígame, ¿cuándo registra la Biblia que Él dijo una palabra? No. ¿Lo azotaban? Nada. ¿Lo escupían? Nada. ¿Lo torturaron de 1000 maneras? Ni una palabra. ¿Cuándo fue cuando Él gritó? Elí, Elí, lama sabactini. ¿Cuándo fue cuando Él gritó esto?
Cuando él, no porque le estaba doliendo el cuerpo, exactamente, hermano, dice el hermano José, porque recibió el pecado de todo el mundo. ¿Qué fue lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo gritara? La separación con el Padre. En ese momento, a ver si quiere el teléfono, el micrófono. La hermana Mary. Bueno, lo que está usted diciendo, en ese momento que el Señor estaba cargando nuestros pecados, el Padre pues se apartó de él porque él es santo y pues él por eso exclamó de esa manera. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo durante todo el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, él siempre se apartaba para esa comunión con el Padre. Y es una comunión tan estrecha que perdió toda la sangre, debió de sufrir, imagínense, lo que fue que le clavaran los clavos, que lo pusieran en la cruz, ni una palabra. Y aquí lo está diciendo, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La única vez que él abrió su boca fue cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactini, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió abandonado del Padre, ¿por qué? Porque el Padre en ese momento no podía estar con él. En ese momento no podía, como dice la hermana Merari, muy bien explicado. En ese momento había tinieblas en la tierra. Había tinieblas en la tierra, no había luz, obviamente ahí está todo el pecado, él está cargando con todo ese pecado de nosotros. El Padre no puede, su santidad es tan perfecta que no puede estar donde hay pecado. Aunque fuera su hijo, él se apartó, hubo una separación por el pecado. Entonces ahí fue donde él abrió su boca. Y ahí fue donde él exclamó, y no solamente habló, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando uno no entiende la Biblia, cuando uno no entiende la palabra del Señor, dice, ¿cómo el Padre lo abandonó? No lo abandonó, era parte del sacrificio, pero el Padre es tan santo que no puede estar donde hay pecado, hay una separación con el pecado. Y eso es lo que pasa hoy en nuestros días. Exactamente, si yo peco, estoy ya en los caminos del Señor. Peco, me aparto del Señor. Y uno lo siente cuando uno ya no está todos los días orando, no está con la palabra, uno siente esa debilidad espiritual. De ahí viene el pecado. Cuando uno peca, hay una separación de Dios. No puede haber una comunión con el Señor. Decimos nuevamente, vuelve otra vez, el justo es como trapos de inmundicia. ¿Necesitamos el micrófono? Son como trapos de inmundicia. Las obras del justo son como trapos de inmundicia ante la santidad del Señor. Entonces aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo angustiado, afligido, sin abrir su boca, como un cordero, que es nuestro tema de hoy, la expiación, el cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es muy interesante lo que acabaste de decir ahora del pecado, porque cuando a veces no hacemos la cosa bien, no estamos tranquilos, la conciencia como que nos suena, ajá, y pues uno reflexionando que en este caminar de Papá Dios es diferente que al mundano, porque cuando estamos en el mundano no nos importa nada, pero cuando caminamos contra el Señor y pecamos, hacemos algo mal, la conciencia nos recuerda que tenemos que modificar nuestras acciones, nuestras mentiras, porque yo estoy pasando por esas pruebas. Y a veces yo le digo, Señor, dame más entendimiento a tu palabra, porque siempre hay falla, ¿me entiendes? Y claro. Después que uno la reconozca, pues seguimos modificando más el caminar. Gracias, Antonio. Mira, lo que dice Antonio es bien importante, porque él, como dice, nosotros ya estamos en los caminos del Señor. Y pecamos porque es parte del mundo, nuestra naturaleza caída, estamos inclinados al mal, aunque estemos en los caminos del Señor, estamos inclinados al mal, por naturaleza nos vamos al mal. Entonces, vamos a necesitar el micrófono acá. ¿Qué pasa cuando dice Antonio, yo peco y me remuerde la conciencia? ¿Quién es quien lo está remordiendo? El Espíritu Santo. Y él dijo una cosa muy importante, antes no me remordía.
La gente mata, la gente roba, la gente asesina, la gente golpea, la gente puede hacer lo que quiera y si no tiene el Espíritu Santo, se va a dormir y duerme pero bien tranquilo. Yo a veces escucho ahí que les gritan, por ejemplo, a los agentes de ICE y le dicen, ¿cómo puedes dormir en la noche? Y yo me quedo pensando, pues si no tienen al Señor van a dormir bien tranquilos. Hasta más contentos, si agarraron más gente van a dormir más contentos, porque les dan un cheque, entonces van a dormir bien contentos. Pero si alguien de ellos tiene al Espíritu Santo que ya entregó su vida al Señor, no puede dormir tranquilo. No puede dormir tranquilo cuando sabe que está destruyendo familias. Y el Señor nos manda a amarnos. Y el amor es el centro de todo. Entonces, gracias Antonio por tu comentario. Juan. Mi pregunta, lo que quiero es saber bien, va, porque habló usted del pecado. El pecado, yo digo que hay muchos pecados, ¿va? Pero el pecado desde nacimiento, porque dijo, no, por naturaleza venimos por el pecado, pues todo lo que hacemos es pecado, todo es pecado, no hay nada que es pecado. Pero yo digo que hay pecado mortal, cuando uno mata o cuando alguien roba y el cristiano sabe y nunca va a cometer eso, pero siempre el cristiano comete un pecado que no llega de ese punto, de esa altura de matar o destruir o robar, ¿va? Pero siempre está el pecado desde que nacimos, pecado eso, pero digo yo, no entiendo. Yo sé, va, que entonces casi todo lo que hagamos es pecado, ¿no? Desde que nacimos. Sí. Ajá. Pero lo que yo digo, entonces, el pecado, si roba 10 centavos, pecado, robar 1000 es el mismo, va. Pero no entiendo bien, porque yo, como dice usted, todos los días pecamos. Yo pequé, pero el pecado que yo pequé no, como que no le causé daño a nadie, porque tan solo tener idolatría, tener un Dios ajeno delante de Dios, también es pecado. Y mucho eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque yo no he matado, no he robado. El día que mato y robo, ya nunca voy a poder dormir en paz. Pero ahora que yo cometí que traía y traía un ídolo, y eso no lo veo pecado porque no veo sangre, porque no mato, pero si yo mato ya es un pecado más. A ver, bueno, se feo. está llevando Es lo algo que yo bien no profundo. entiendo. Bueno, se está llevando algo muy profundo, ¿verdad? Porque Juan dice, la idolatría es un pecado muy fuerte, pero no se ve. No se ve, ¿verdad? Acabamos de meter el micrófono. Pero si mato a alguien, ahí hay sangre y lo veo, ay, esa persona mató y ya no puede ser, ya está destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, no es lo que el ojo ve, es lo que Dios ve. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue bien explícito y dijo, todo pecado se perdonará excepto uno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero hacer un tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es lo único que no se va a perdonar. Todo lo demás, mira, mates a la gente que mates. No quiere decir que vaya y mate, ¿verdad? Estoy diciendo que mate porque lo van a perdonar, no. Pero estoy diciendo cuánta gente ha perdonado al Señor que han matado. Cuánta gente tienen unos testimonios, y me gusta escuchar esos testimonios de gente que, por ejemplo, han ido al Medio Oriente, son francotiradores, mataban gente y de repente se quebrantan, se ponen de rodillas, piden perdón al Señor y son restituidos, ¿verdad? Cualquier pecado, no importa el pecado que sea, el único pecado que no se perdonará es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si mi corazón está endurecido, por el pecado y por el pecado y por el pecado, ¿y qué fue lo que pasó cuando el Señor dijo esto? Eran los fariseos que estaban diciendo que nuestro Señor Jesucristo sacaba demonios, ¿por quién? Por Belcebú, por Satanás, por uno de los principales de Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando mi corazón ya está tan endurecido que yo ya no veo
o sí lo estoy viendo, más bien sí lo estoy viendo, perdón, sí estoy viendo que es Dios, el poder de Dios haciendo el milagro a través de nuestro Señor Jesucristo y se lo está atribuyendo ¿a quién? Al enemigo. Entonces, para llegar a ese punto tiene que ser un corazón totalmente endurecido, que ya no siente nada, que ya no le importa nada, porque lo ve claramente y sin embargo dice, esto fue obra de Satanás. Y era cosa del Señor, o sea, el Señor estaba sanando al mudo y él dice, este fue Satanás quien lo hizo. Entonces, cuando el corazón está tan endurecido, es cuando dice el Señor, esto no se perdonará. Ahora lo que dice Juan, estaba buscando una cita y mire, en Primera de Juan 4:16. Vamos a verla en la pantalla. Y ahorita le damos el micrófono al hermano José. Vamos a verla en la pantalla. Primera de Juan 4:16. Y dice, y nosotros hemos conocido, aquí Juan está hablando, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en él. Primera de Juan, es 5:16, perdón. No vi que era el 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 5, si alguno viera a su hermano cometer pecado, fíjese, aquí lo que Juan nos estaba diciendo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Cualquier pecado puede usted pedir que no sea de muerte. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Y el único pecado de muerte que yo veo en las Escrituras es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, aquí Juan está haciendo bien claro, hay pecado que no es de muerte y se pide a Dios, pero hay pecado de muerte y dice, por el cual yo digo que no se pida. Entonces él mismo está diciendo ya, ahí no hay mucho que hacer. Y él es blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, nos regresamos a nuestro tema, vamos a regresarnos a nuestro tema. Estábamos viendo que nuestro Señor Jesucristo fue triturado su cuerpo, literalmente, y él no abrió su boca. Dice que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. La única vez que abrió su boca fue cuando hubo la separación con el Padre, ¿verdad? Estamos en eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo murió para hacer expiación por el pecado. Ay, perdón, hermano, sí es cierto. No, usted tiene su comentario, dígame. Ya se le olvidó. Yo creo que era sobre que estaban hablando del pecado. Sí. Y en Romanos 5:2 que habla sobre que el pecado entró por un hombre. Por un hombre entró el pecado. Y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Ajá. Sí, pero todos esos pecados pueden ser perdonados. Y también se me estaba yendo, que la hermana Norita también comentó algo que sí. Habló, que dice, el apóstol Pablo dice que el único pecado mortal es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Y también dice, pero el remordimiento no es igual que el arrepentimiento. Amén. Muy bien, muy bien. Hermana, muchos saludos a la hermana Norita desde México, nos está sintonizando. Y ella dice un punto muy claro, cuando decía Antonio que remuerde, es diferente remorder a arrepentirse. Totalmente de acuerdo con la hermana Norita. Bueno, seguimos con nuestro tema. Hermana Odelia. Está apagado. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Está diciendo de muerte, ¿verdad? Sí, pecado de muerte. Pecado de muerte cuando nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, pero también dice que cuando nosotros no perdonamos al hermano, también lo estamos pues matando espiritualmente. Que eso es lo que quería decir. Ah, ok, gracias, hermana. Mire, todo se puede perdonar excepto la blasfemia, es lo que dice la palabra, ¿verdad? A ver, nuevamente, Chepe. Sí. Y Antonio también. Acerca de lo que estabas hablando del pecado, como por sí es como un tema muy grande, ¿no? Sí. Pero cuando dijo el hermano Juan que todos pecamos, es cierto, nosotros se nos hace muy fácil hacer lo malo. Yo les he comentado que cuando fui a buscar una escuela para estudiar,
he visto realmente lo que dice la palabra, que hay aquello que le llamamos bueno Ajá. y a lo bueno malo. Y hoy en día, hoy vemos eso muchísimo. Lo que en los 80s, 90s, hoy era escandaloso, hoy es lo más común. Ujú. Entonces, cuando yo fui al EDIN, aquí en West Grove, Ajá. para estudiar teología, me dijeron que me dieron el tour, ¿no?, del campus, y en la pared decía, me dijo la que me estaba dando el tour, que me estaba llevando por el lugar, que estaban muy orgullosos de porque tenía aquí, estaba el primer pastor homosexual y aquí la primer pastora lesbiana allá en Illinois. Ujú. Y me dijo ella, no, es que aquí nosotros no vemos a Dios así, mira, nosotros no vemos a Dios como él, ni ella, ni they, ni them. Dios puede ser quien tú quieras aquí porque teológicamente está. Y yo le dije, y yo fue lo que yo le dije a ella, pero pecado es pecado. Así Y es. se me quedó viendo así como con los ojos, así como enojada, ¿no? Como que Ajá. así que casi se le van los ojos para atrás, ¿no? Pero yo así le dije, pero sin y sin, le dije, o sea, Ujú. pecado es pecado. Y pues como no sé cómo ellos se pueden saltar para poder dar enseñanzas teniendo ese pecado, aunque Dios puede perdonar ese pecado, ¿verdad? Una pastora lesbiana se puede transformar y pues si alguien mañana ser una pastora normal, tener su esposo, eso. Pero de por sí teniendo el pecado enfrente y pudiendo predicar diciendo que porque lo más importante para Dios es el amor, como que Wow. lo demás ya no. Entonces uno dice, bueno, uno ama a nuestros hijos, pero también hay que disciplinarlos, ¿no? Entonces sí, quería decir eso, que el pecado, ahora muchas congregaciones lo hemos, antes decíamos que la iglesia le daba forma al mundo, Ujú. pero ahora hemos visto que el mundo le está dando la forma a la iglesia. Y mire que hay una, gracias Chepa por tu comentario, en Santiago, no vamos a ir a la palabra, la ama lo voy a decir. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros. Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que yo esté aquí parada, yo voy a recibir mayor condenación. La persona que está enseñando y no enseña lo que dice la palabra, aquí lo deja muy claro Santiago. Dice, mejor no te hagas maestro, que vas a recibir mayor condenación. Entonces, sí hay que tener temor de lo que uno está, si no está basado en la palabra, si no lo está diciendo la palabra, hay que tener mucho temor. Antonio, tu comentario. Mi pregunta que te quería hacer, si Dios nos perdona, ¿por qué se nos queda el remordimiento? A ver, otra vez. Si Dios nos perdona, ¿por qué Sí. se nos queda remordimiento? El remordimiento. Ah, Dios nos perdona. Muy buen punto, miren. Dios nos perdona, claro que nos perdona cuando nos arrepentimos, pero decía la hermana Norita muy claramente, arrepentimiento es una cosa, remordimiento es otra cosa. Entonces, cuando yo me arrepiento, es el Espíritu Santo que me está confrontando para llevarme a ese punto a que yo me arrepiento. Yo no me siento tranquila con mi pecado, es el Espíritu Santo que me está confrontando. Entonces, en ese momento yo me arrepiento, me pongo a cuentas con el Señor me perdona y se disipa esa conciencia que me estaba remordimiento. Ahora, si es nada más remordimiento, totalmente diferente. No es, el Espíritu Santo puede estar ahí, pero yo no estoy haciéndole caso al Espíritu Santo. Miren, siempre somos nosotros los que decidimos. Nosotros somos los que decimos, estoy en los caminos del Señor, no estoy. Escucho la voz del Señor, no la escucho. Oro, no oro. La palabra no la tengo. Entonces, el remordimiento es que yo estoy no haciendo las cosas del Señor. Sí, el Espíritu lo tengo ahí, pero lo tengo contristado, lo tengo apagado. Y no me lleva a ese punto en el que yo me pueda arrepentir. Dos puntos bien diferentes. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Aquí tenemos a Rubén también. Gracias, Antonio. Bueno, estaba escuchando al hermano Antonio sobre por qué, si Dios nos perdona, por qué sentimos remordimiento. Sí, Lo que le puedo decir que yo también lo he sentido, ¿sí entiende? Cuando peco o lo que sea. sí. Entonces, tiene que estar uno seguro y leer la palabra para sentir más confianza que Dios ya te perdonó. Amén. Solamente buscando la presencia de Dios puedes sentirte seguro de que Dios ya te perdonó. Así es. Porque recuerdo leer que Dios ordena que no traigamos las cosas pasadas a nuestra mente, pues.
Algo así. Sí, ¿por qué? Porque si ya el Señor ya me perdonó, ¿verdad? Él mismo me va a quitar de mi mente todo lo demás. Pero, gracias Rubén por tu comentario. Yo creo que todo el mundo pasamos por eso, ¿verdad? A ver, se me está acabando el tiempo. Rápido nada más, digo, tenemos que perdonar para que Dios nos perdone también. Amén. ¿Sí? Ay, hay tanto que decir de cada comentario, pero ya no tengo tiempo. A ver, vamos a darle el hermano Pablo, la hermana Reina. Yo nada más para cerrar y apoyarla un poco en ese punto que abrieron, empezó de Aarón, ¿verdad? A ver, Aarón hizo un ídolo y Dios aborrece la idolatría. Aarón era un buen artesano, ¿verdad? Pero ¿Era que, perdón, hermano? un buen artesano, porque bien que formó una artesanía de oro a un becerro de oro, ¿verdad? Era un buen artesano, tenía un don. Sí. Pero el remordimiento y el arrepentimiento van de la mano. ¿Por qué? Porque el remordimiento nos conlleva a no volverlo así, a hacer. Aarón no volvió a construir en el contexto bíblico un becerro, un tipo de ídolo, según está escrito, ¿verdad? Porque él sabía que Dios aborrecía eso. Pero aunque él pecó, por la razón que haya pecado, Dios lo perdonó, porque más adelante Aarón es un sacerdote que entraba en la presencia de Dios. Entonces hay restauración también a través de ello, ¿sí? A través del remordimiento, y ese remordimiento nos lleva a un cambio extremo, donde encontramos a Aarón en tiempo más después ministrando delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Yo ahí nada más cambiaría remordimiento por arrepentimiento. Ajá, nada más lo cambiarías. La hermana Reina y después el hermano José. Solamente algo muy Sí, poquito. hermana. La palabra remordimiento, al menos a título personal, yo lo dejaría como agradecimiento. ¿Y por qué no permite de que nos olvidemos? Porque cuando Dios nos perdonó ese pecado, y si yo olvido qué fue lo que me perdonó, entonces yo puedo volver a caer en lo mismo. Pero si me sacó de aquí y me puso acá, y yo lo recuerdo siempre, entonces por agradecimiento, por esa gracia, pienso que siempre tenemos que tener presente de dónde me trajo y a dónde estoy. Y eso Tener nos memoria, permite- dice usted. Exacto. Mire, el Señor usa mucho el arrepentimiento para ayudar a otras personas. Por ejemplo, si alguien era alcohólico, recuerda cómo el Señor lo sacó del alcoholismo y va a ayudar a alguien más. Si alguien anda en drogas, recuerda cómo el Señor lo sacó de las drogas y va a ayudar a los demás. Entonces el Señor usa todo para bien. Una vez que ya la persona está restaurada, el Señor lo usa para restaurar a los demás alrededor de la persona. Gracias, hermana Reina. Hermano José, su comentario. Sí, nada más con relación al remordimiento, Sí. pienso que es bueno sentirlo porque es porque estamos conscientes de que, o más que todo, que el Espíritu Santo todavía sigue tratando con nosotros, porque Ujú. sería más tenebroso o más peligroso no tener ese sentimiento de culpa, porque quiere decir que nos estamos apegando al pecado y ya no acercarnos a Dios, y alejarnos de la presencia de Dios es lo más terrible. Entonces, el sentimiento de culpa es bueno porque nos hace reflexionar que estamos haciendo malas cosas. Muy bien, hermano. Mira, esto, lo que dice el hermano José, es cuando el corazón está endurecido, no hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Pero cuando el Señor da un corazón de carne, viene el arrepentimiento, viene el remordimiento, vamos a empezar el remordimiento y nos lleva a arrepentimiento, si quieren meter el arrepentimiento, pero primero es remordimiento y termina con arrepentimiento, ¿verdad? No al revés. 7 veces cae el justo, dice el hermano, y 7 veces lo levanta. Volvemos a lo mismo, naturaleza pecaminosa, estamos inclinados al mal, todos los días pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado, ¿eh? Muy diferente también. Bueno, vámonos a nuestro tema, porque ya nos salimos un poquito. Mucho, dice el hermano. Dice, bueno, nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la expresión del sacrificio y la obra completa de expiación. Él es el que nos cubre del pecado.
Dice, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de expiar, mírense qué bonito es, tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente. No hay límite. Ahí no hay límite en la sangre de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo la expiación sustitutiva, y aquí le voy a pedir al hermano José si me ayuda, el inocente muriendo en lugar del culpable, ya lo vimos con los animalitos para hacerle las túnicas a Adán y Eva, ya lo vimos en todo el sacrificio, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, los animalitos inocentes cubriendo el pecado de todo un pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a ver con nuestro Señor Jesucristo, vámonos a 2 de Corintios 5:11, y dice, no 2 de Corintios, pero yo voy a decir, nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar cuando fue crucificado en la cruz. Nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz y morir por todos nuestros pecados. Sin embargo, Él tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar como un sustituto por la justicia que nosotros merecíamos. Entonces vamos a ver en 2 de Corintios 5:21 y vamos a ver cómo nos sustituye en el sacrificio. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros sustituye, lo hizo pecado. Entonces, Él está sin pecado, nos sustituye a nosotros que tenemos los pecados, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, nuevamente sustitución. Ahora vamos a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, nuevamente sustitución, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Sustitución por nosotros. Y la última, Isaías 53:5. Isaías 53:5. Y esto estamos hablando de la sustitución. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él herido por nosotros, sustitución. Molido por nuestros pecados. Yo debería de haber sido molida, Él fue molido por mí. Molido. Ajá. Él fue herido, yo debería de haber sido herida. Él fue molido, yo debería de haber sido herida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuevamente sustitución. Bueno, regresamos a la sangre de los animales no era suficiente para cubrir los pecados del pueblo, excepto de una manera temporal. Pero esto era una semblanza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ofrecido en la cruz una vez y para siempre. Una vez que fue hecho este sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de los toros y los machos, que era lo que decía el hermano José. La noche anterior a su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo ofreció la copa a sus discípulos. Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por nosotros es derramada. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo que sería derramada por todos los que creen en Él. Todo es creer en Él, pero nosotros tenemos la decisión. ¿Creo o no creo? Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto y último sacrificio por el pecado del mundo. Todo el sistema sacrificial establecido por Dios a lo largo de su palabra nos apunta a este perfecto y último sacrificio que Dios proveería como expiación para cubrir los pecados de su pueblo. Vámonos a Hebreos 9 y vamos a ver del 24 al 26. Y con esto vamos a cerrar. Hebreos 9, 24 al 26. Por tanto, es necesario, Hebreos 9, 24 al 26. En Isaías no entramos ahí, vamos a Hebreos, pero dice, en Isaías 53 dice, 53:10, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y en Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hebreos, hermano 9,
del 24 al 26. Y con eso vamos a cerrar. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Fíjese qué hermoso es esto. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros nuevamente. Él por nosotros, sustitución ante Dios. Entonces entró al cielo y se presentó ante el Señor con nuestros pecados, cubriéndolos en expiación, cubriendo nuestros pecados. Vámonos hasta el 24, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Fíjese, ya no lo cubrió, lo quitó, exactamente. Cuando los animalitos cubrían el pecado, ahora nuestro Señor Jesucristo en la expiación, que también expiación quiere decir cubrir o quitar, Él no lo cubre, Él lo quita, lo elimina totalmente, ¿verdad? Bueno, con esto cerramos la expiación. Cubre nuestro Señor Jesucristo, su sangre, el sacrificio perfecto por nosotros. Gracias por habernos acompañado, usted que nos está siguiendo en las redes sociales. Que tenga un bendecido día y lo esperamos la próxima semana a la misma hora.